Si fueran Todoroki y Bakugo contra Tokoyami y Shoji, Shinso definitivamente tomaría este último. Por el breve periodo de tiempo que había pasado con los otros miembros del 1A, podía decir que Tokoyami y Shoji compartían su introversión. Todoroki y Bakugo, por otro lado, tenían algunas de las peculiaridades más poderosas y llamativas. Shinso no tardó mucho en darse cuenta de que se consideraban superiores a los demás. Bakugo ignoró a cualquiera que no respetara, que era la mayoría de la gente. A Todoroki no parecía importarle ni remotamente ninguna de las personas que lo rodeaban. Estaba tan frío. Debido a esto, Shinso hubiera preferido encontrar a Tokoyami y Shoji en lugar de a los dos mejores estudiantes de la clase. Pero las cosas nunca salieron como él quería, ¿verdad? La respiración de Shinso estaba llegando a este punto, el aire fresco de la noche quemaba su garganta. Cuando había corrido hacia el bosque, se había ido a un lado del camino. No se desvió hacia el camino hasta más tarde, pensando que algunos de sus futuros compañeros de clase podrían haber corrido hacia el bosque para escapar de la persecución de los villanos. Ahora, estaba corriendo al lado del camino, todavía en el bosque. No quería llamar la atención de los villanos que caminaban por el camino, pero aún así poder ver a sus compañeros de clase si estaban caminando por allí. Su mente estaba nublada debido al agotamiento por correr y el entrenamiento intensivo de peculiaridades que habían estado haciendo todo el día. La falta de sueño adecuado y de café tampoco ayudó. Entonces, le tomó varios segundos darse cuenta de que había sonidos de hielo rompiéndose y metal chocando más adelante. Entrecerró los ojos y trató de escuchar con más claridad. Oyó una explosión que le sonó demasiado familiar. Bakugo y Todoroki están ahí arriba, así que ya pasé a Shoji y Tokoyami. Estos dos deben estar luchando contra un villano. Nunca has luchado con alguien como yo. Sí, definitivamente Bakugo y Todoroki luchando contra un villano. A medida que se acercaba, pudo distinguir grandes estructuras de hielo de Todoroki, que luego fueron destrozadas por una persona atada con una camisa de fuerza negra. Shinso pudo ver una red de hojas largas y brillantes que se alargaban y acortaban y salían unas de otras como una telaraña metálica. Pero todas estas hojas largas parecían originarse en la figura en la boca de Black. ¿Eran sus dientes? Shinso vio a Bakugo intentar atacar a esta figura, quien usó sus dientes alargados para moverse y esquivar. Era como si sus dientes fueran miembros extensibles. Extremidades extensibles afiladas y mortales. Shinso entrecerró los ojos con determinación mientras corría hacia el camino. Tengo que ayudarlos. No será un problema para mí detener a ese tipo, siempre y cuando no sea un robot o un monstruo de barro. El villano debe haber escuchado a Shinso corriendo por el camino detrás de él, porque se dio la vuelta y envió algunos de sus dientes en su dirección. Shinso se vio obligado a saltar hacia un lado antes de ser empalado. Echó un vistazo rápido a la cara del villano, y su suposición fue correcta, las cuchillas eran los dientes del tipo. Incluso tenía bandas con púas que mantenían sus labios abiertos mientras babeaba por su rostro. Bakugo y Todoroki vieron a Shinso corriendo hacia ellos. Un destello de sorpresa e ira cruzó el rostro de Bakugo, mientras que Todoroki parecía completamente imperturbable, excepto por su ceño ligeramente fruncido por la preocupación. Shinso notó que Todoroki llevaba a un miembro de 1B en la espalda. La mirada de Shinso se apartó de ellos cuando se dio cuenta de que más hojas de dientes venían hacia él rápidamente. Demasiado rápido para esquivar. ¡Oh mierda! No tuvo tiempo de quitarse del camino, pero si no se movía, moriría. No hubo suficiente tiempo para esquivar. Él moriría. Pero luego escuchó una fuerte explosión, y una masa de cabello rubio voló hacia él más rápido que las cuchillas. Sintió un cuerpo chocar contra el suyo, la fuerza del impacto empujándolo fuera del camino de las espadas, salvándolo. Shinso y Bakugo rodaron por el suelo hasta detenerse, respirando con dificultad y ahora cubiertos de tierra. Pero no pudieron permanecer mucho tiempo en el suelo porque se enviaron más hojas de dientes en su dirección. Una pared de hielo de Todoroki surgió frente a ellos, protegiéndolos momentáneamente de los ataques. Es la segunda vez que te salvo en este campamento. Bakugo gritó burlonamente, pero había un indicio de preocupación subyacente en su tono. Shinso no le prestó atención. Estaba más concentrado en detener al villano, que acababa de romper el hielo de Todoroki nuevamente. Tú. No sabes cómo dejar de babear. Gritó, llevándose las manos a la boca. El villano dijo algo con voz áspera en respuesta. Tengo un trabajo, pero la carne es tan... Su oración fue interrumpida, su cuerpo se congeló y su respiración entrecortada se detuvo. Shinso sonrió mientras miraba al villano derrotado.
Era casi cómico, cómo estaba completamente inmóvil pero sus dientes alargados todavía lo sostenían por encima del suelo. Bakugo miraba a Shinso como si acabara de demostrar que estaba equivocado en una discusión. TCH, podría haber vencido a ese tipo sin ti, dijo indignado, pero apartó la mirada de Shinso como si no creyera sus propias palabras. Shinso optó por ignorarlo. Quería dejar que la irritación de Bakugo empeorara hasta que no tuviera más remedio que admitir que fue vencido. Deja de usar tu peculiaridad y baja al suelo, llamó Shinso al villano, quien inmediatamente comenzó a bajar, las cuchillas de sus dientes se acortaron. Todoroki corrió hacia ellos con el chico del 1, ve a la espalda. Así que te las arreglaste para detenerlo, dijo rotundamente, mirando a la figura de negro. Shinso asintió cuando los pies del villano aterrizaron firmemente en el suelo. Bueno. Ahora podemos concentrarnos en volver al campamento, dijo Todoroki sin una pizca de emoción. Empezó a alejarse, de regreso al campamento sin preguntarle a nadie más qué pensaban. ¿Qué hay de tus otros compañeros de clase?, preguntó Shinso, entrecerrando los ojos. Todoroki se volvió hacia él y su mirada atravesó a Shinso como si fuera hielo. ¿Qué hay de ellos? ¿No te importa salvarlos?, preguntó, tratando de mantener la animosidad fuera de su voz. Bakugo se mantuvo en silencio, mirando a los dos adolescentes de cerca, con el ceño fruncido. Podía sentir la tensión entre ellos y quería ver si Todoroki era capaz de mostrar emoción. «Salvé a este tipo, ¿no?», Todoroki respondió, señalando con la cabeza al miembro de 1B en su espalda. «Volver al campamento es más importante. Los villanos están aquí para atacar a los estudiantes, por lo que sería mejor para nosotros encontrar a los profesionales para garantizar nuestra seguridad». Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden dirigirse a un lugar seguro porque están en peligro o luchando contra villanos?, preguntó Shinso, enojado dando un paso hacia Todoroki. ¿No te importan sus vidas en absoluto? Los ojos de Todoroki se entrecerraron y apretó la mandíbula, sin responder. Bakugo lo miró de cerca por su reacción. ¿Y escuchaste Mandalay, verdad?, Shinso continuó. Están detrás de alguien llamado Kacchan. Bakugo se puso rígido ante el nombre, que Shinso notó con interés. ¿Lo conoces?, preguntó Shinso, girándose hacia Bakugo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Todoroki fruncía el ceño y miraba hacia el camino. Bakugo rápidamente apartó la mirada de Shinso cuando le hicieron esa pregunta, con una simple mirada de incomodidad en su rostro. Vamos, ¿quién es él?, Shinso insistió. Tenemos que encontrar a tantas personas como podamos y llevarlas de regreso al campamento. Eso incluye a quien quiera que sea este tipo Kacchan. ¿Escuchas eso?, Todoroki preguntó abruptamente, frunciendo el ceño en dirección al camino de regreso al campamento. Shinso frunció el ceño confundido y se volvió de Bakugo para mirar en la dirección en la que miraba Todoroki. Aguzó el oído y Bakugo miró hacia arriba e hizo lo mismo. Sonaba como un monstruo. El ritmo cardíaco de los tres niños aumentó mientras sus cuerpos se preparaban para otra pelea. El sonido de chillidos inhumanos era distinto entre el ruido de los árboles siendo destrozados. Shinso dio un paso vacilante hacia atrás. Si lo que sea no es humano, mi peculiaridad no funcionará. Bueno, es bueno que no estemos tan limitados como tú, dijo Todoroki con frialdad, lo que provocó que Shinso lo mirara con dagas. Voy a volar en pedazos lo que sea, dijo Bakugo con confianza, pero no sonrió al respecto. Shinso recordó al villano que acababa de derrotar. Oye, antes de que lo que sea que esté haciendo ese ruido llegue aquí, uno de ustedes probablemente debería noquear a ese tipo, señaló con el pulgar en dirección al villano, si lo empujan lo suficiente, se liberará de mi peculiaridad. Bakugo apenas esperó un segundo antes de darle un puñetazo al villano en la cara con un poco de potencia de fuego extra detrás, haciendo que el villano cayera al suelo, inconsciente. Entonces la cosa vino rasgando a través de los árboles. Era un monstruo enorme que consistía solo en una sombra con ojos rojos brillantes, vagamente en forma de pájaro. Dejó escapar un rugido de tímpano cuando sus garras atacaron cualquier cosa y todo. Bueno, no todo. Había dos personas corriendo frente a él que parecían ser los objetivos principales de la criatura. La primera de estas personas fue alguien que los tres niños reconocieron. Fue miembro del 1A, Shoji. Parecía bastante desgastado y una de sus manos se había reducido a un muñón ensangrentado. Sin embargo, la persona que corría junto a él hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. ¿Qué diablos estaba haciendo el villano Deku con uno de sus compañeros de clase, siendo perseguido por un monstruo de sombra enfurecido? No estaba atacando a Shoji.
Él estaba haciendo todo lo contrario, en realidad. Cuando una de las garras de la criatura golpeó a Shoji, Midoriya arrojó una de sus dagas negras a un árbol cercano, causando un ruido sordo. La atención del monstruo se desvió de Shoji hacia el ruido, salvándolo. Todoroki entrecerró los ojos con desconfianza, mientras Shinso sonreía, casi feliz de volver a ver al villano, aunque no en las mejores circunstancias. Los ojos de Bakugo estaban tan abiertos como la luna sobre él, la boca abierta y los puños apretados a los costados. Estaba congelado, no mentalmente preparado para la inesperada llegada de su amigo de la infancia que había saltado de un tejado por su culpa. Pensando en retrospectiva, no debería haberse sorprendido demasiado, ya que Mandalay les había dicho que Kacchan estaba siendo atacado. Kabakugo y Todoroki, crean luz. Midoriya gritó mientras se acercaban, sacándolos de su estado de sorpresa. Usa tus explosiones y llamas. El ceño de Todoroki se frunció ante esa última palabra, mientras que Bakugo y Shinso fruncieron el ceño confundidos. Es Tokoyami. Shoji explicó mientras se acercaba a sus compañeros de clase. Dark Shadow se ha hecho cargo, tienes que ayudarlo. Shinso dio un paso adelante con una expresión determinada y abrió la boca para hacer una pregunta, antes de ser interrumpido. No te molestes, dijo Midoriya, deteniéndose al lado del adolescente de cabello púrpura, quien lo miró confundido. Dark Shadow tiene una mente propia, y no es humana. El lavado de cerebro no funcionará en eso. Shinso apretó los dientes. No volveré a ser inútil. Todoroki agitó su brazo en el aire y una enorme pared de hielo surgió entre ellos y Dark Shadow, dándoles unos segundos. Shinso comenzó a hacer una pregunta. Pero, ¿qué tal, incluso si lograste lavarle el cerebro a Tokoyami? Interrumpió Midoriya, prediciendo lo que Shinso iba a preguntar, no funcionaría. Como dijo Shoji, Dark Shadow se ha apoderado de su cuerpo y su mente. Tokoyami no tiene control sobre eso en este momento, por lo que lavarle el cerebro no tendría ningún efecto. Dark Shadow comenzó a atravesar la pared de hielo, enviando fragmentos de hielo agrietados que llovieron entre los adolescentes. Bakugo hizo crujir sus nudillos junto con una pequeña explosión. Entonces estás diciendo que solo tenemos que iluminar a este tipo y estará acabado. Estaba evitando descaradamente el contacto visual con Midoriya, quien lo miró por el rabillo del ojo, con un destello de ira y disgusto aparente. Luego asintió y dijo, sí. Dark Shadow había demolido la pared de hielo en este punto y ahora estaba cargando contra el grupo de adolescentes. Morir. Gritó Bakugo, iluminando sus palmas en dirección al monstruo. Se retiró un poco, encogiéndose, pero luego el rojo de sus ojos se volvió más brillante y comenzó a acercarse de nuevo. En otro universo, donde Shinso no hubiera estado allí, Dark Shadow habría tenido que atacar a Moonfish primero, lo que les habría dado a Bakugo y Todoroki la oportunidad de acercarse para usar sus explosiones y llamas. Pero en este universo, Dark Shadow podría enfocar inmediatamente toda su atención en los adolescentes, por lo que no tendrían la oportunidad de acercarse. Además de que Todoroki no usa sus llamas, Dark Shadow tardará un poco más en ser derrotado. Shinso miró a Midoriya a su lado, quien miraba a Bakugo con una pizca de preocupación y luego fruncía el ceño a Todoroki. Shinso exhaló un suspiro de comprensión. Dark Shadow sería derrotado mucho más rápido si Todoroki usara sus llamas. Dark Shadow arrojó un árbol a los adolescentes, lo que provocó que Shoji esquivara a Bakugo y Todoroki a esquivar a Shinso y Midoriya. Solo muere, pájaro estúpido. Bakugo gritó mientras lanzaba otra explosión. Dark Shadow se había vuelto más pequeño y menos poderoso, pero aún no se rendía. Shinso se volvió hacia Todoroki y dijo mordazmente, ¿por qué no usas tus llamas para ayudar? Midoriya observó la respuesta de Todoroki por el rabillo del ojo. Todoroki miró a Shinso y apretó los dientes. TCH. La ira estalló en los pechos de Midoriya y Shinso. Así que tenía razón desde antes, comenzó Shinso, no te preocupas por tus compañeros de clase en absoluto. El sonido de su conversación llamó la atención de Dark Shadow, quien rápidamente los atacó con una de sus tremendas garras mientras Bakugo esquivaba otro árbol desarraigado. La masa sombría cayó justo encima de Shinso y Midoriya. Este último pudo esquivarlo, pero el primero aún no tenía esos reflejos. Una de las puntas afiladas de la garra perforó el hombro de Shinso, quien gritó de dolor cuando la sangre comenzó a correr por su brazo. Shinso. Midoriya exclamó alarmado, corriendo a su lado. Bakugo los miró y sus ojos se abrieron al darse cuenta de su error. No había podido vencer a su enemigo a tiempo. Luego se volvió hacia el monstruo con una nueva ferocidad. Solo, muere.
Lanzó una explosión que hizo temblar el suelo, tan grande como la que había usado en el festival deportivo contra la lluvia de meteoritos de Uraraka. La gran cantidad de luz fue suficiente para finalmente domar a Dark Shadow. La bestia calmada se retiró al interior de su amo, que estaba sentado de rodillas en el suelo, respirando con dificultad. Después de un solo segundo de paz, Todoroki envió una ráfaga de púas de hielo a Midoriya, quien rápidamente saltó fuera del camino. «Todoroki», exclamó Shoji. «No le hagas daño, está de nuestro lado». «Es un villano», replicó Todoroki. «Ayudó a salvar a Tokoyami», respondió Shoji. Para él, una persona estaba en sus buenos libros si entregaba su tiempo y esfuerzo para ayudar a uno de sus amigos. Todoroki no parecía convencido, pero de todos modos dejó de atacar a Midoriya. El villano caminó hacia Shinso, quien se estaba acomodando para descansar sobre una roca agrietada, su herida en el hombro era bastante severa. Volvieron sus ojos a la persona cuya peculiaridad había causado toda esta destrucción. «Lo siento», exhaló Tokoyami, su voz llena de culpa. Bakugo estaba agarrando sus muñecas, su rostro arrugado por el dolor que estaba tratando de ocultar. Shinso tenía un flujo constante de sangre por el brazo procedente de un corte en el hombro. Todoroki estaba bien y dejó a la persona del 1B en el suelo. Una de las muchas extremidades de Shoji goteaba sangre. Todos estaban increíblemente rayados y desgastados. Algún campamento de verano había sido. Tokoyami miró al suelo y dijo temblorosamente: «Me disculpo profundamente». «Si tan solo pudiera ver, no es tu culpa», intervino Midoriya, y Tokoyami lo miró sorprendido. «Hiciste tu mejor esfuerzo, y eso es todo lo que alguien puede hacer». Shinso dejó escapar una pequeña risa. «Me dijiste lo mismo en el examen de ingreso». «Sí, bueno, es verdad», respondió Midoriya en voz baja. «Si hiciste todo lo que pudiste, entonces no tiene sentido fomentar los arrepentimientos. Pero si solo te esforzaste a medias», por otro lado, le lanzó una mirada de enfado a Todoroki. Todoroki le devolvió la mirada rápidamente. «¿Qué? ¿Por qué no usaste tus llamas?», Midoriya preguntó irritado, dando un paso hacia el joven héroe en entrenamiento. «Eso no es asunto tuyo», respondió Todoroki con amargura. Midoriya señaló con un dedo la herida en el hombro de Shinso. «Sí, es mi negocio. Si vas a dejar que las personas salgan lastimadas porque te niegas a usar tus llamas, eso es algo con lo que no estoy de acuerdo». Fue su culpa por hablar y llamar la atención de Dark Shadow. Todoroki miró a Midoriya como si no fuera digno de que le hablaran. «Él no habría estado hablando si hubieras estado usando tus llamas». Midoriya respondió. Todoroki cerró la boca y se miraron el uno al otro con indignación. Los demás solo miraban. Ninguno de ellos tuvo el valor de intervenir. Bakugo miraba a Midoriya con incredulidad, incapaz de comprender cómo había pasado de ser el debilucho al que solía intimidar a un villano vengativo. Shinso en realidad se estaba divirtiendo bastante. Pensó que Todoroki se merecía todo lo que Midoriya le estaba lanzando y más. Dios, iba a haber mucho más. Esta vez, solo fue una lesión en el hombro, comenzó Midoriya en voz baja, mirando al suelo. Pero luego su voz se hizo mucho más fuerte cuando miró a Todoroki. «Pero, ¿y la próxima vez, eh? ¿Qué pasa si alguien queda permanentemente discapacitado porque no estaba dispuesto a usar todo su poder? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que alguien muera por tu culpa?» Los ojos de Todoroki se abrieron ligeramente, mientras que los de Midoriya se entrecerraron con ira. Se acercó a Todoroki. «¿Cuántas vidas vas a arruinar? ¿Cuánto dolor vas a causar por algún estúpido rencor contra tu padre?», preguntó, clavando un dedo en el pecho de Todoroki. «Midoriya», Shoji dijo su nombre en tono de advertencia. Había abogado por Midoriya antes, pero si el villano terminara atacando a Todoroki, sus palabras no significarían nada. Todoroki apretó la mandíbula ante la mención de su padre, sus ojos eran fríos y no estaba dispuesto a cambiar. Midoriya se burló y se dio la vuelta para comenzar a caminar de regreso a Shinso. «¿Eres un héroe?», dijo Midoriya en voz baja, su voz vibrando de rabia. Cuando Todoroki habló, su voz era tranquila, pero tenía una firme resolución. «Me niego a usar la peculiaridad de mi padre». Midoriya se dio la vuelta para mirarlo de nuevo, gritando en voz alta. «Pero no es su peculiaridad. Es tuyo, y siempre lo ha sido». Los ojos de Todoroki se abrieron con sorpresa, mostrando la mayor emoción que nadie había visto jamás aparte de la ira. Midoriya todavía estaba resoplando enojado cuando abrió la boca para gritar algo más. «Midoriya, necesitas calmarte». Eso vino de Shinso, que estaba observando toda la prueba con interés, pero decidió detenerla antes de que las cosas se intensificaran aún más.
Midoriya suspiró respiró hondo mientras se pasaba las manos por la cara llena de cicatrices, antes de murmurar lo siento sin disculparse y caminar de regreso con Shinso. Se sentó en la roca agrietada junto a Shinso, con los codos apoyados en las rodillas mientras miraba al suelo, el cabello ocultando sus ojos. Solía querer ser un héroe cuando era más joven, dijo Midoriya en voz baja, mucho más tranquila que antes. Pero sin una peculiaridad, me ridiculizaron y me dijeron que era imposible. El grupo lo miró sorprendido, todos excepto Bakugo que miró al suelo con aire de culpabilidad. Entonces, cuando veo a alguien como tú, era obvio que estaba dirigido a Todoroki, quien tiene toda la fuerza y el poder que podría necesitar para convertirse en un héroe, y solo usa la mitad de eso, me disgusta. Miró a Todoroki, la ira aún hirviendo a fuego lento en sus ojos. Es como si no entendieras lo desafortunadas que son algunas personas, o eso no te importa. Te olvidas de que otras personas también tienen problemas. No eres el único que sufre por cosas que están fuera de tu control. Su voz se volvió triste mientras miraba al suelo de nuevo, y los ojos de Todoroki se suavizaron un poco. Lo sé, viniendo de mí, es probable que no escuches, comenzó Midoriya, pero luego miró a Todoroki y su rostro no estaba lleno de ira u odio, sino con la determinación de ayudar. Pero por favor, usa tu lado izquierdo, porque rechazar esa parte de ti terminará lastimando a los demás tanto como a ti mismo. Los ojos de Todoroki se abrieron de nuevo, pero luego desvió la mirada. Lo pensaré, murmuró en voz baja. Los ojos de Midoriya se iluminaron un poco antes de asentir. Esa respuesta fue lo suficientemente buena para él. Hubo un momento de silencio un poco incómodo. Shinso estaba sentado en el suelo, apoyando la espalda en la roca agrietada. Midoriya estaba sentado a su lado, encima de la roca. Tokoyami todavía estaba sentado en el camino. Todoroki estaba de pie junto al miembro de 1B que había dejado en el suelo, mientras que Shoji y Bakugo estaban parados a un lado. Todos necesitaban descansar un momento. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Midoriya? Preguntó Shinso, rompiendo el silencio y mirándolo. Sabía que los villanos nos habían atacado, pero no me di cuenta de que era la liga o que estabas aquí. Tokoyami habló por primera vez en mucho tiempo. Sí, me gustaría saber eso también. Si eres un villano muy conocido, ¿por qué nos ayudas? ¿Has traicionado a la liga? Midoriya parpadeó, recordando su misión. Oficialmente, estoy aquí para secuestrar a Kacchan, señaló a Bakugo. Extraoficialmente, estoy aquí para ponerlo a salvo y entregarme. Los ojos de Shinso se abrieron con esperanza. Midoriya dejaba la liga. Espera, Kacchan. ¿Te refieres a Bakugo? Preguntó Shoji. Midoriya asintió. Nos conocemos desde que éramos niños, y él fue la persona que más me intimidó por mi rareza. Los ojos del otro se abrieron con sorpresa, antes de volverse hacia Bakugo, que seguía mirando al suelo con aire de culpabilidad, sin hacer contacto visual con nadie. Midoriya se rió con tristeza. Él me llamó Deku y yo lo llamé Kacchan. La muñeca inútil y el héroe destinado. Se las arregló para llamar la atención de Bakugo. ¿Quién hubiera pensado que resultaría así? Bakugo rompió el contacto visual para volver a mirar el camino de tierra. Hubo un latido de silencio. ¿Por qué? Bakugo preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué querías salvarme de la liga? ¿Después de todo lo que te hice? Midoriya entrecerró los ojos hacia él. ¿Cómo sabemos que no nos vas a traicionar? Preguntó Tokoyami. Dices que quieres salvar a Bakugo, pero ustedes dos claramente tienen una historia oscura. ¿Cómo puedes estar seguro de que no estás fingiendo estar de nuestro lado solo para entregar a Bakugo en el momento adecuado? Shinso pensó que podía responder suficientemente esa pregunta, pero miró a Midoriya para escuchar su respuesta. Midoriya miró al suelo pensativo por un segundo. Porque Shigaraki cree que Bakugo se convertirá en un villano, dijo en voz baja. Hubo algunos jadeos de sorpresa. ¿Qué? Gritó Bakugo, volviendo a su habitual explosividad. Ese bastardo. ¿Él realmente no cree que alguna vez haría algo tan idiota como eso? Lo sé, respondió Midoriya, un poco más fuerte que antes. Pero una vez que vea que no te convertirás en un villano, simplemente te matará. Bakugo frunció el ceño y la preocupación apareció en los rostros de los adolescentes. No quiero ser la causa de la muerte de nadie, incluso si es alguien como tú, dijo Midoriya con odio. Esa es una línea que no estoy dispuesto a cruzar. Shigaraki también me asignaría el trabajo de convencerte, que no es algo que tenga ganas de hacer en absoluto. Midoriya miró los rostros de las personas a su alrededor. Entiendo por qué no quieres confiar en mí, comenzó, pero conozco el plan de la liga y sobre cada uno de sus miembros.
Puedo ayudarlos a todos a ponerse a salvo. Así que, por favor, déjenme hacer al menos una cosa buena antes de entregarme a los profesionales. Los miró suplicante, y los estudiantes intercambiaron miradas. ¿Podrían confiar en un villano? El camino que una vez había sido utilizado para la prueba de coraje ahora era un caldo de cultivo para un miedo mucho mayor de lo que se pretendía originalmente. Sin embargo, también hubo un leve destello de esperanza, al menos para Shinso. Midoriya, alguien con quien quería formar una amistad, estaba dejando la liga. Y estaba ofreciendo su ayuda para llevarlos a un lugar seguro, pero primero el grupo de estudiantes de la UA tenía que decidir si aceptaba esa ayuda o no. Tenían que decidir si Midoriya era digno de confianza. Shinso ya había tomado una decisión. Tokoyami habló. Tal vez deberíamos hablar de eso entre nosotros, sin Decker, Midoriya escuchando. Shinso sonrió levemente, complacido de que la gente llamara a Midoriya por su nombre real, no por su alias de villano. No por cómo lo llamó ese imbécil. Esa es una buena idea, asintió Shoji. Bakugo asintió bruscamente y Todoroki no se opuso. Miraron a Shinso. Ya sé que podemos confiar en él, dijo Shinso, pero sí, hablemos. Tokoyami miró en dirección a Midoriya, quien todavía estaba sentado junto a Shinso. ¿Te opones? Midoriya negó con la cabeza. No. Esperaré aquí hasta que termines. Tokoyami asintió y Shinso comenzó a levantarse lentamente de su posición de descanso contra la roca agrietada. La herida en su hombro disparó dolor a través de su cuerpo un par de veces, sin gustarle el movimiento repentino. Y probablemente deberíamos tratar las heridas de todos, agregó Midoriya, sin perderse la leve mueca en el rostro de Shinso mientras trataba de ocultar su dolor, independientemente de lo que decidas. Los ojos de Tokoyami se posaron en el muñón ensangrentado que solía ser la mano de Shoji. Acordado. Los chicos caminaron un poco más por el camino para que Midoriya no pudiera escuchar su conversación. Estaban de pie en un círculo suelto, y las sombras debajo de los árboles a su alrededor se sentían extrañamente más siniestras que un minuto antes. Un par de adolescentes miraron a Midoriya, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Entonces, ¿qué piensan todos ustedes? ¿Se puede confiar en él? Preguntó Tokoyami. Sí, respondió Shinso sin dudarlo. No me preguntes cómo lo sé, pero está increíblemente aislado como villano. No tiene amigos dentro de la liga. Entonces, tiene un razonamiento sólido detrás de querer irse, no son solo algunas palabras vacías para que confiemos más en él. Shinso se volvió hacia Bakugo, quien a regañadientes lo miró a los ojos. Y además, incluso como villano, es más héroe que nadie que haya conocido. Los ojos de Bakugo se abrieron un poco, antes de romper rápidamente el contacto visual. «Conocí a un villano que es más héroe que tú», habían sido las palabras de Shinso en el festival de deportes antes de la batalla final entre él y Bakugo. Hubo una pequeña pausa en la conversación, antes de que Shoji hablara. Estoy de acuerdo con Shinso. Creo que podemos confiar en él, miró a Tokoyami. Todo fue gracias a él que ahora estás a salvo. Prácticamente podía verlo en sus ojos, lo mucho que quería ayudarte, a pesar de que es un villano. Lo sé, dijo Tokoyami sombríamente, mirando al suelo. Y estoy muy agradecido, pero eso no significa que sea completamente confiable. Podría estar tratando de ponerse de nuestro lado bueno, esperando su momento, esperando para atacar en el momento adecuado cuando nuestra guardia está baja. ¿Huelga? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Shinso con cuidado, sus ojos entrecerrados. No le gustaba la idea de comparar a Midoriya con una serpiente que se deslizaba. Bueno, el objetivo de la liga es Bakugo, ¿correcto? Tokoyami miró al rubio, que seguía evitando el contacto visual. Si logra ganarse toda nuestra confianza, lo que ya ha hecho hasta cierto punto, no hay nada que le impida a él y a la liga abalanzarse y tomar a Bakugo mientras estamos indefensos. Midoriya nunca haría eso. Dijo Shinso con confianza y un poco de enojo. Sé que odia a Bakugo, y estoy seguro de que tiene sus razones para ello. Pero se preocupa demasiado por la gente en general como para estar dispuesto a secuestrar y asesinar a alguien. Eso no es quien es él. El grupo volvió la mirada hacia Bakugo para medir su reacción, pero él no respondió. Tenía el ceño fruncido y su rostro tenía una expresión de preocupación inusual. Parecía que estaba pensando muy profundamente en algo, pero aún no había expresado sus pensamientos. La voz monótona de Todoroki interrumpió su línea de pensamiento. Un villano no se esforzaría tanto en convencerme de usar mis llamas. Todos lo miraron, sorprendidos de que Todoroki apoyara a Midoriya después de su discusión no tan amistosa.
Tal vez las palabras de Midoriya habían tenido más efecto de lo que parecía, es porque no está destinado a ser un villano, dijo Shinso con firmeza, pero su expresión era bastante sombría, con los ojos en el suelo. Está dispuesto a ponerse en peligro si eso significa ayudar a alguien más. Es solo quien es. Entonces, cuando se ve obligado a lastimar a otros, se lastima a sí mismo. El ceño fruncido de Bakugo se profundizó, ya sea en reacción a lo que estaba escuchando o porque todavía estaba pensando. Esas son las razones emocionales para confiar en él, pero también hay muchas razones lógicas, agregó Shoji. Él conoce las peculiaridades y los estilos de lucha de todas las personas con las que nos podemos enfrentar, sin mencionar sus ubicaciones aproximadas. Si realmente tiene la intención de ayudarnos, podríamos volver al campamento sin un rasguño. Tokoyami inclinó la cabeza. Sí, no puedo discutir con eso. Bakugo todavía no había hablado en todo el tiempo. Bakugo, ¿qué piensas? Tokoyami insistió. Frunció aún más el ceño, pero sus ojos se agudizaron al darse cuenta de que tenía que hablar. Permaneció en silencio por un segundo más, antes de mirar al grupo de repente. Vamos a confiar en él, ordenó Bakugo en un tono que no dejaba lugar para la oposición. Los ojos del otro se abrieron con sorpresa. Shinso no sabía si estar feliz de que aceptaran a Midoriya o cauteloso por los motivos de Bakugo. Después de todo, Bakugo había sido el principal torturador de Midoriya. Los ojos de Bakugo tenían un brillo determinado que demostraba que no iba a faltar a su palabra. Vamos a seguir lo que sugiera ese maldito nerd. Y si nos traiciona, tengo un plan. ¿Qué van a decidir? Midoriya pensó para sí mismo preocupado. Mientras esperaba, se había acostumbrado a mirar distraídamente al suelo, mirando con moderación a Kosei Tsuburaba de la clase B, que aún no se había recuperado del gas de Mustard. Sería bueno si confiaran en mí. De esa manera podría evitar que se lastimaran y podría hablar un poco con Shinso. Pero es igual de probable que me rechacen, que es la opción más sensata y de bajo riesgo. Pero entonces, ¿qué? Podrían decirme que me vaya, y luego tendré que ir al bosque donde podría encontrarme con cualquiera. Podrían intentar luchar contra mí y capturarme por su cuenta, y no quiero ser el receptor de las explosiones de Bakugo. Todo será mucho más fácil si deciden confiar en mí. Pasaron unos 10 minutos antes de que el grupo de estudiantes de la UA regresara a Midoriya. Miró a los adolescentes con curiosidad mientras se acercaban, todavía sentados en la roca agrietada. Entonces, ¿qué decidiste? Preguntó, tratando de sonar calmado pero probablemente fallando. La ligera tensión en sus músculos no pasó desapercibida. Todos sus ojos se dirigieron a Bakugo, quien tenía una expresión feroz y dijo, si nos traicionas, te mataré. Shinso suspiró. Lo que quiere decir es que hemos decidido confiar en ti. Para bien o para mal, añadió sombríamente Tokoyami. Para mejor, dijo Shinso con confianza, girándose para darle a Midoriya una pequeña sonrisa. Los ojos de Midoriya se iluminaron por un segundo y casi parecía que iba a devolverle la sonrisa, pero luego miró rápidamente al suelo y dijo en voz baja, gracias. Se quedaron allí durante un incómodo segundo antes de que Tokoyami dijera, probablemente deberíamos tratar las heridas de Shoji y Shinso lo mejor que podamos antes de ir al campamento. Un par de adolescentes asintieron con la cabeza. Debido a que era verano, la mayoría de ellos no tenían ropa suelta que pudieran rasgar para envolver sus heridas, por lo que Midoriya se quitó la chaqueta de disfraz de villano que tenía alrededor del brazo y se arrancó la parte que no había manchado de sangre. Eso. Aquí. Podemos usar esto para vendar la herida de al menos una persona, sugirió Midoriya, estremeciéndose un poco por la exposición al aire de su brazo destrozado. Oye, ¿qué le pasó a tu brazo? Preguntó Shoji con preocupación. Eso es mucho más grave que cualquiera de nuestras lesiones. No fue nada, solo me peleé con otro miembro de la liga, Midoriya lo restó importancia. De todos modos, ya no duele mucho y necesitamos detener el sangrado de tus heridas y las de Shinso. Pero lo que he arrancado aquí solo es suficiente para una persona. Todoroki pareció recordar que existía. Oh, toma, puedes usar mi chaqueta. Se quitó su bonita chaqueta azul claro y la tendió frente a él a cualquiera que la aceptara. Llevaba una camiseta blanca debajo. ¿Puedo hacer el de Shoji?, ofreció Tokoyami, antes de agregar en voz baja, fue mi peculiaridad lo que lo lastimó. Y supongo que haré el de Shinso, dijo Midoriya mientras volvía a envolver su propio brazo. Shinso se había desplomado en su lugar anterior al lado de la roca rota. Bien por mí.
Midoriya asintió y se levantó para envolver la tela que había arrancado de su disfraz de villano alrededor del hombro de Shinso, mientras que Tokoyami tomó la chaqueta de Todoroki para envolver la mano de Shoji. Mientras hacían esto, Todoroki observó pacientemente mientras Bakugo pateaba el suelo con impaciencia. «Mentiste, antes», comenzó Shinso mientras Midoriya vendaba la herida en su hombro, «cuando decías que tu brazo ya no te duele». La frente de Midoriya se arrugó un poco, sin negar las palabras de Shinso. Actualmente solo estaba usando su brazo sano para tratar la herida de Shinso, el mutilado colgaba inerte a su lado. «Todavía puedo caminar, todavía puedo respirar y todavía puedo pensar», dijo Midoriya mientras intentaba hacer un nudo sin ayuda. «Así que estoy bien». Shinso alcanzó su hombro y le hizo el nudo. «Sabes que hay personas que realmente se preocupan por tu bienestar, ¿verdad? El hecho de que puedas caminar, respirar y pensar no significa que no tengas dolor». Midoriya se puso de pie, habiendo terminado con el hombro de Shinso. «El dolor físico es la menor de mis preocupaciones», murmuró, girándose para ver cómo estaban los demás. Tokoyami aún no había terminado con la mano de Shoji, mientras que Bakugo se aseguraba de que Moonfish todavía estuviera inconsciente y Todoroki estaba revisando a Tsuburaba. «Voy a buscar esa daga que arrojé a un árbol allá atrás», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. «Vuelvo enseguida». Comenzó a trotar por el camino en la dirección en que Dark Shadow había arrasado. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Tokoyami dijo en voz baja: «Uno de nosotros probablemente debería seguirlo». «Lo haré», respondió Bakugo de inmediato. «Tengo algo que quiero decirle de todos modos». Shinso lo miró con recelo, pero no lo desafió. No era como si Bakugo escuchara nada de lo que dijo de todos modos. Mientras Midoriya caminaba por el sendero en busca del árbol en el que arrojó su daga, las cosas se calmaron. Más pacífico. Los sonidos de los otros chicos se habían ido y todo lo que Midoriya podía escuchar era el suave susurro de la brisa y el canto de los grillos. Sus ojos se posaron en su daga negra, alojada en la corteza de un árbol. Caminó hacia él, sus pasos no hacían ningún sonido excepto una suave palmadita. Llevó los dedos hasta la empuñadura, pero se detuvo cuando escuchó pasos mucho más fuertes que venían en su dirección, crujiendo contra la tierra del camino. Midoriya se giró y, para su gran decepción, era su antiguo matón de la infancia. «Deku», comenzó Bakugo, su trote se redujo a una caminata, «hay algo que tengo que decir». Midoriya lo miró, sin tener mucho interés en nada de lo que quería decir. Ya había escuchado a Bakugo decir muchas palabras que habían destruido su futuro. Bakugo se detuvo para fruncir el ceño al suelo, apretando los dientes como si se estuviera convenciendo a sí mismo de continuar. «Bien». Midoriya preguntó con cansancio, su desinterés evidente en su voz. Se volvió hacia el árbol y volvió a llevar las manos a la daga. Bakugo tragó saliva. «Quería decir que lo siento». Midoriya se congeló en medio de su acción, con las manos suspendidas en el aire. Parecía que Bakugo se había forzado a sacar la disculpa de su garganta, y las palabras habían sido forzadas hasta el punto en que no se podía saber si era genuino o no, pero era algo. Bakugo acababa de disculparse, algo que Midoriya no sabía que el rubio era capaz de hacer. Midoriya se volvió hacia su antiguo compañero de clase, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Eh?», fue todo lo que logró salir de su boca. Bakugo apretó los puños y miró aún más ferozmente al suelo, una vez más luciendo como si estuviera discutiendo para hablar. «Lo que te hice en ese entonces, estuvo mal», logró decir, todavía pareciendo muy enojado a pesar de que se estaba disculpando. Las manos de Midoriya cayeron a los costados mientras miraba a Bakugo, estupefacto. «Sentí que necesitabas ser más bajo que yo, porque yo tenía una peculiaridad y tú no. Pero no importa lo que hice, siempre parecías ser mejor que yo. Incluso después de distanciarte y ser malo, simplemente seguiste esforzándote más y más». Algo se quebró en su voz. Tú seguías sonriendo. Levantó la vista del suelo e hizo contacto visual por primera vez desde que empezó a hablar. Midoriya podía ver débilmente lágrimas en las esquinas de sus ojos. «Pero te miro ahora, y todo lo que puedo ver es cuánto has cambiado. Cuánto te hice cambiar. Cada palabra que dije, cada golpe que lancé, te empujaba más y más cerca de esa línea y ni siquiera me importaba». Apretó la mandíbula con frustración y se tapó los ojos con el antebrazo para ocultar las lágrimas. Los ojos de Midoriya estaban muy abiertos, su ceño ligeramente fruncido y la boca abierta. «Solías tener tanta luz y esperanza en tus ojos.
Como si siempre lo intentaras a pesar de que eras débil, sin peculiaridades e indefenso. Bakugo hizo una pausa, quitándose el brazo de la cara y mirando a los ojos de Midoriya. Pero ahora casi toda esa maldita esperanza que solías tener se ha ido. La severa finalidad de esa palabra lo dejó en silencio por un momento mientras miraba al suelo nuevamente. El impacto de él disculpándose estaba comenzando a desvanecerse. Dijiste que casi, Midoriya habló en voz baja. Que casi toda mi esperanza se ha ido, no toda. Bakugo levantó la vista, un poco sorprendido de que hablara. Luego asintió con firmeza y dijo, todavía no se ha ido. Apenas podía verlo cuando le estabas pidiendo a Ikiot que usara sus llamas. No cuando estabas enojado, sino cuando preguntabas con más calma. Puedo verlo cuando estás con Eyovax también. El ceño de Bakugo se arrugó, luciendo bastante decepcionado. Pero cuando me miras, todo lo que veo es ira. Midoriya entrecerró los ojos lo más mínimo posible, mientras que la determinación brillaba en el rostro de Bakugo. Y cuando estás con esa banda de maníacos, todo lo que veo es a alguien triste y miserable. Es la misma mirada que tendrías después de que te lastimara. Los ojos de Midoriya se abrieron ligeramente por la sorpresa. Todas esas veces que Bakugo lo golpeó, se burló de él, lo tiró a un lado como si fuera un pedazo de basura sin valor, lo había dejado sintiéndose tan derrotado y solo. En el fondo, no le extrañó que sintiera lo mismo con la liga. Bakugo dio un paso hacia Midoriya. Cuanto más tiempo pasas en ese maldito club, más tenue se vuelve la luz en tus ojos. Los rasgos faciales de Midoriya se endurecieron porque sabía lo que vendría después. Es por eso que tienes que deshacerte de esos perdedores. Bakugo gritó apasionadamente. Ya dije que me entregaría a los profesionales una vez que estés a salvo, respondió Midoriya sin problemas. TCH, los ojos de Bakugo se entrecerraron con leve incredulidad. Si aprendí algo al golpearte, es que eres tan terco como el infierno. Una vez que tienes tu mente puesta en algo, te costará mucho esfuerzo convencerte de lo contrario. Midoriya arqueó una ceja y preguntó con cautela, ¿qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, pero seguro que espero que estés diciendo la verdad, dijo con un tono subyacente de escepticismo. Pero si estabas mintiendo, entonces espero que pronto te des cuenta de lo idiota que estás siendo. Los ojos de Midoriya se entrecerraron aún más, y Bakugo estaba examinando su expresión facial. Si está tratando de averiguar si estoy mintiendo o no simplemente por mi expresión, no funcionará. Midoriya se volvió hacia su daga en el árbol. No estaba mintiendo y no soy un idiota, respondió mientras envolvía sus dedos alrededor de la empuñadura de la daga. Ahora que el impacto inicial de su disculpa se había desvanecido, las emociones comenzaban a volver a su cabeza. Había un poco de tristeza por cómo habían sido las cosas y cómo estaban ahora. Oh, pero había mucha más ira. ¿En serio cree que sus palabras pueden cambiar algo? Fue él, en primer lugar, quien me obligó a estar donde estoy ahora. ¿Cree que una pequeña disculpa y un par de lágrimas pueden revertir todo eso? TCH, no lo creo. Tiró de su daga con demasiada fuerza, y salió del árbol acompañada de unas cuantas astillas de madera. Lo envainó, y cuando se alejó del árbol, Bakugo todavía estaba mirando su rostro de cerca. Comenzó a caminar más allá de Bakugo, de regreso a donde estaban los otros chicos. Midoriya pudo mantener la ira fuera de su expresión, pero no pudo evitar apretar los puños. La proximidad de su torturador de la infancia no hizo nada para sofocar su ira. Bakugo habló en voz baja. Espero que algún día puedas mirarme sin odio, pero con esa luz en tus ojos y una sonrisa en su lugar. Midoriya no pudo reprimir su ira por más tiempo. Se dio la vuelta para mirar a Bakugo, quien se estremeció. Ja. La risa era aguda, sin ningún humor. Ahora, después de lo lejos que he llegado, después de las líneas que he cruzado, ahora te disculpas. Lo siento, pero es un poco tarde. Se acercó a Bakugo, cuyos ojos estaban muy abiertos y el ceño fruncido. A diferencia de Uraraka, cuando Bakugo dio un paso atrás con miedo, solo lo animó. No pienses ni por un segundo que tus palabras o lágrimas pueden cambiar algo. Fuiste tú quien me empujó más y más, así que no serás tú quien me haga retroceder. Después de lo lejos que he llegado, no puedo volver a ser la persona que solía ser. Volvamos a ese niño brillante, sonriente e ingenuo. Bakugo apretó la mandíbula. Lo sé y lo siento. Al escuchar esa última palabra nuevamente, hizo que toda la ira que Midoriya sentía en su pecho se trasladara a sus brazos y puños. Su mente, momentáneamente cegada por la ira, le dijo que la única forma de liberar esa ira era a través de la acción física. Midoriya golpeó a Bakugo en la cara tan fuerte como pudo.
Bakugo se tambaleó, pero se contuvo antes de caer al suelo. Se llevó la mano a la cara y, cuando la bajó, Midoriya pudo ver sus ojos muy abiertos y el delgado hilo de sangre que goteaba de su nariz. Una parte de Midoriya gritó en protesta mientras disfrutaba mucho al ver el dolor y la sorpresa de Bakugo. Dijiste que el destello de esperanza en mis ojos casi se ha ido. Bueno, deberías haberte disculpado antes de acabar con él. Midoriya comenzó a alejarse de nuevo, de vuelta en dirección a los otros adolescentes. La voz áspera de Bakugo gritó detrás de él. Entonces, ¿por qué no puedes ver que la liga está haciendo exactamente lo mismo contigo? Debido a que Midoriya no estaba frente a él, Bakugo no pudo ver que sus rasgos faciales se suavizaran. Es por mi culpa que te has acostumbrado tanto a que te lastimen, que ni siquiera puedes reconocer cuando alguien te está usando. La liga, les importa un carajo tú o lo que quieras. Acabas de salvar a Tokoyami, ¿qué van a pensar de eso? Una imagen de la mano de Shigaraki extendiéndose con la intención de dañar apareció en el cerebro de Midoriya. Bakugo no se perdió su estremecimiento. No quieres matar gente, pero a ellos no les importa. Seguirán presionándote para que hagas lo que ellos quieran que hagas. Así como te empujé más y más cerca de cruzar la línea de la villanía, seguirán empujándote hasta que cruces la línea final. La línea de no retorno. Midoriya apretó el puño, tratando de convencerse a sí mismo de que eso no sucedería, pero fracasó miserablemente. La voz de Bakugo tembló. En ese momento, será imposible que regreses. Por alguna razón, la mente de Midoriya volvió a cuando vio a Bakugo escribiendo en su cartel perdido. Ven a casa de Q, fue lo que Bakugo había elegido escribir. No LOL perdedor sin peculiaridades. No pérdida inútil de espacio. Pero para que él regrese. Bakugo solo quería que estuviera a salvo de la liga, que volviera a ser el niño esperanzado que solía ser. Al igual que Shinso. Al igual que Uraraka. ¿Quieres demostrar que la sociedad está equivocada acerca de las personas sin peculiaridades, verdad? Bakugo preguntó, y Midoriya pudo escuchar la sonrisa en su voz. Entonces demuestra que está mal convirtiéndote en un héroe, Izuku. Por una vez, Midoriya se quedó sin palabras. Me llamó Izuku. Y cree que puedo ser un héroe. ¿Es esto incluso Kacchan? Oye. ¿Qué está pasando aquí? Gritó alguien. Midoriya se dio cuenta de que dos pares de pasos venían en su dirección. Tokoyami y Todoroki aparecieron a la vista, el primero parecía bastante preocupado y el segundo permanecía inexpresivo. Escuchamos gritos, explicó Tokoyami, y sus ojos se posaron en la nariz ensangrentada de Bakugo. Entrecerró los ojos hacia Midoriya. ¿Qué pasó? Preguntó bruscamente. Bakugo rápidamente se limpió la sangre de la cara y puso su habitual expresión feroz. Él y Midoriya se miraron furtivamente. Bakugo abrió la boca para dar una excusa antes de que Midoriya lo interrumpiera. Me enojé y le di un puñetazo a Kacchan en la cara, dijo como si no fuera gran cosa. Los otros chicos se tensaron un poco ante esto. Pero está bien ahora. Nosotros simplemente quitamos algunas cosas del camino. Un poco de sorpresa atravesó la expresión feroz de Bakugo, y Tokoyami miró entre el rubio y el villano. Finalmente, se relajó y decidió dejarlo pasar. Después de todo, ya habían confiado en Midoriya, no tenía sentido dudar de él por haber golpeado a su matón de la infancia. Está bien, entonces, comenzó Tokoyami, ¿por qué no regresamos con los demás? Midoriya asintió y Bakugo comenzó a caminar. Todoroki los miró con curiosidad, pero cuando los dos chicos captaron su mirada, rápidamente desvió la mirada. Entonces podemos discutir nuestro plan para llevar a Kacchan a un lugar seguro, dijo Midoriya, y los demás asintieron con la cabeza, mientras que Bakugo miró al suelo con el ceño fruncido. Todavía no le gusta tener que depender de los demás. Midoriya echó un vistazo al cielo estrellado mientras caminaban de regreso con Shoji y Shinso. ¿Podemos pasar el resto de la noche sin encontrarnos con nadie más? Por supuesto, las cosas nunca salieron como él quería. Fin del capítulo.